Del Evangelio según San Marcos. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna otra cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Hola amigos y amigas. Se cuenta que cuando cada tarde se sentaba el gurú para las prácticas de culto, siempre andaba por allí un gato, el gato del Islam, distrayendo a los fieles. De tal manera que ordenó el gurú que ataran al gato durante el culto de la tarde. Mucho después de haber muerto el gurú, seguían atando al gato durante el culto de la tarde. Y cuando el gato murió, llevaron a otro gato al ashram para poder atarlo durante el culto de la tarde. Siglos más tarde, los discípulos del gurú escribieron doctos tratados acerca del importante papel que desempeña el gato en la realización del culto como es debido. A veces nos pasa a nosotros. Hacemos cosas sin saber por qué. Atamos a otros sin una razón aparente. Nos basamos quizá en la frase «siempre se hizo así», sin preguntarnos por el valor de la acción. En Egipto no hubo nunca un código de leyes porque el faraón, que era la encarnación del dios Ra, establecía con su palabra lo que era justo y lo que era recto. No sucedió así en Israel, donde la ley no era del rey, sino de Dios. El rey de Israel debía meditar la ley, que era la Torá, que era para él la fuente de la verdadera sabiduría. Y esta verdadera sabiduría se manifiesta solo cuando existe el temor del Señor. La religión de los labios es producto de la sabiduría humana. La religión del corazón es auténtica. ¿Por qué? Porque nace de la palabra de Dios y se traduce en obras de amor. El israelita piadoso está orgulloso por la Torá, por la ley que Dios le ha dado. Sin embargo, Jesús tiene una actitud libre frente a la ley y reprocha a los dirigentes de su pueblo porque
imponen sus propios preceptos en nombre del cielo, olvidándose de que estos son muchas veces no otra cosa que obra suya. Vamos al texto de hoy. En el pasaje de hoy se plantea un tema que toca un elemento central de la religión judía, las purificaciones. Para los antiguos, el mundo parecía dividido en dos esferas contrapuestas. Una esfera pura en que actuaban las fuerzas de la vida y la otra impura, donde estaban, diríamos, los gérmenes de la muerte. Para los judíos eran impuros los paganos, que también eran llamados perros. Todo contacto con paganos o con objetos tocados por paganos era una fuente de impureza y requería entonces una purificación rigurosa. En la primera parte del texto se presenta la disputa entre Jesús y algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén. El reproche que estos le hacían era que sus discípulos no respetaban esta distinción entre lo sagrado y lo profano. Algunos de sus discípulos comían con manos impuras, de eso lo acusan. La acusación no se refería a un simple descuido de normas higiénicas, sino a una falta del gesto ritual que había que hacer. Para las purificaciones de las manos, no se podía hacer de cualquier manera. Tenía que ser de un modo especial. No se podía poner las manos debajo de la canilla y lavarse las manos sin más. Debía ser hecha con una jarrita que tuviera 2 manijas. El agua, por supuesto, totalmente limpia. Se toma la jarra con la mano izquierda. Se tira una determinada cantidad de agua, que estaba estipulada esa cantidad, esta cantidad de agua sobre la mano derecha por 3 veces. Luego se realiza lo mismo, pero con la otra mano. Los dedos deben estar bien abiertos para que el agua llegue a todos los lugares. No había que tener ningún anillo puesto. Finalmente, se tienden las manos en alto cuando se realiza este gesto. Cuando se termina este momento, se tiene las manos en alto mientras se realiza una oración de bendición ascendente, una oración de acción de gracias. Luego hay que secarse las manos y no se puede decir ni una sola palabra antes de comer, sino hay que volver a repetir el gesto. Además de esto, por ejemplo, acariciar a un leproso, tocar a un muerto, estar con una mujer en su periodo menstrual, todo esto y muchas otras cosas hacían impuro a un israelita. ¿De dónde procedían estas rígidas disposiciones, esta observancia rigurosa, obsesiva? ¿De dónde procedía todo esto? De las tradiciones de los antiguos, de aquellas enseñanzas de los rabinos a las que se atribuía lamentablemente el mismo valor que a la palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras. Esta equiparación trae consecuencias negativas. La primera de ellas, atribuir a Dios la distinción entre personas puras e impuras, entre justos y pecadores. Es decir, como para pensar que para Dios hubiera personas puras o impuras. Pero tengamos cuidado, Él ama a todos los seres y no aborrece nada de lo que ha hecho, dice el libro de la sabiduría en el capítulo 11. Otra consecuencia negativa de esta equiparación, absolutizar las prácticas rituales. Quien cree que han sido establecidas por Dios estas prácticas, las cumple escrupulosamente y termina por autoconvencerse de estar ya en buenas relaciones con Dios y con los hermanos. Jesús dice que a Dios no le interesa la pureza externa, los formalismos, las liturgias solemnes del templo, las apariencias.
en el pasaje de hoy, los que divinizan esas tradiciones son calificados de hipócritas. Ya sabemos que hipócrita significa actor. Se cubren el rostro con la máscara de la religiosidad, la devoción. Se comportan como personas piadosas, descuidando, sin embargo, el único culto agradable a Dios, que es el amor al hermano. Los escritores del Evangelio no hubieran conservado estas duras palabras del Maestro si no se hubieran dado cuenta, no hubieran adivinado la permanente actualidad del riesgo de introducir en la iglesia este culto hipócrita. El peligro es el de poner al mismo nivel la ley de Dios y las tradiciones de los hombres. Sin embargo, cabe aquí una distinción entre tradición y las tradiciones en la comunidad cristiana actual. La tradición tiene que ver con la transmisión de la revelación y se refiere al contenido esencial de la fe. En cambio, las tradiciones son más bien el ropaje de la tradición. Entre estas tradiciones se encuentra, por ejemplo, en nuestras comunidades cristianas, por ejemplo, el ayuno pascual, el bautismo de los niños, el culto a las imágenes, las oraciones fúnebres. Las tradiciones forman ese clima de calor, de familiaridad y de seguridad propio de una casa habitada. No obstante, no tienen el mismo valor absoluto que la tradición de la fe. Es importante esta distinción entonces entre tradición y las tradiciones. Volvamos entonces al Evangelio. Construir la propia vida en la libertad de los hijos de Dios. Estar siempre dispuestos, siempre disponibles para el hermano. Cierto que esto es más difícil. Las necesidades de las personas cambian y quien ama tiene que estar preguntándose continuamente qué es lo que hay que hacer en cada momento por una persona. El amor no responde a un dictado de normas fijas, sino que se reinventa sobre la marcha, requiere creatividad, disponibilidad incondicional. La religión del corazón puede ser practicada solo por quien ha llegado a una fe adulta, madura, por quien es libre, sincero, abierto a la luz de Dios y a los impulsos de ese Espíritu de Dios. En la segunda parte del pasaje, Jesús establece los criterios para distinguir entre las acciones puras y las acciones impuras. Aquellas que contaminan a la persona no vienen de afuera, sino de adentro, del corazón. Y sabemos que para la antropología bíblica, el corazón no es el lugar de los sentimientos, sino la sede de las decisiones. Lo que hace que una acción sea buena o mala no es la conformidad o disconformidad con una norma, sino el hecho de estar a favor o en contra del hermano. Por eso aparece luego este elenco de 12 pecados, 6 en plural y 6 en singular, y llamativamente ninguno de ellos está referido a Dios. Primero, fornicaciones o prostituciones. ¿Qué significa esto? Venderse por dinero. No solamente hace referencia a las inmoralidades sexuales, también eso ciertamente, pero es vender la dignidad por interés. Luego los robos. Sabemos que hay una distinción entre robar y hurtar. Robos son con violencia, hurtos son sin violencia. Podemos robar el trabajo a una persona, podemos hurtar el trabajo a una persona, a veces por cierto acomodo por cuestiones políticas, más allá de la capacidad o de la capacitación de la persona. También en este orden están las estafas. Podemos robar la sonrisa a una persona, las injusticias sociales, vivir en la superficialidad mientras otro no tiene lo necesario para vivir dignamente. También se puede hurtar la fama de una persona. Luego,
homicidios, que quiere decir quitar la vida. Cualquier modo de reducción de vida de alguien es homicidio. La calumnia, podemos matar con la lengua. Luego, adulterios, que significa infidelidad y traición del amor. Toda búsqueda del placer egoísta que presupone el servirse de otro, esto es un adulterio. Las avaricias. El hecho de tener no es el problema está en retener para nosotros mismos de modo excesivo. Para Jesús, la alegría no está en tener de más, sino en amar más. De hecho, justamente la Biblia pone en boca de Jesús, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, esta expresión: hay más alegría en dar que en recibir. Las maldades. Pensar mal de los demás, la calumnia. Hay personas que están siempre atentas a ver el mal en las demás personas. Había dos hombres que estaban frente a una inmensa planta de gomero, estas plantas que tienen las hojas carnosas. Una de esas personas dijo: ¡qué hermoso árbol! ¿Cuántas hojas verdes tiene? El otro dijo: ¡qué lástima! Tiene una hoja seca. Esta capacidad de ver solo y detenerse solo en la maldad, en el defecto. El engaño. En griego, la palabra dolos significa engaño. Es decir, hacer lo que sea, fingimiento, trampa, de manera consciente. ¿Para qué? Para obtener el propio objetivo. Luego, la lascivia. Hago lo que me gusta. Hago mi capricho siempre. Originalmente la lascivia es la sensualidad usada de manera equivocada y sin un autocontrol. La persona lasciva corre detrás del placer sexual sin importar los límites. Es la falta de autocontrol, pero no solo en este campo, sino en todo, en el comer, en el beber, en las diversiones. La envidia, literalmente el ojo maligno, ojo malo, es la tristeza por los bienes ajenos. O también puede ser cuando frente a una persona que le iba bien en sus trabajos, en sus negocios, su familia, de pronto le sucede algo malo, algo feo, y sentimos un poco de alegría. Ese es el ojo malo. Luego, la maledicencia. Esta tendencia innata que está en el corazón humano a hablar mal del prójimo, especialmente cuando está ausente. Luego, el orgullo o la arrogancia. Querer ser siempre el centro de atención y hacer sobrevalorar lo propio. Luego, el desatino o insensatez. ¿Qué quiere decir? No orientar de modo correcto las elecciones de la propia vida. Sería una ausencia de prudencia o de sabiduría. No poner los medios adecuados para el fin que queremos nosotros obtener. Finalmente tendremos que decir que quien purifica el corazón no es el agua. Es la voz del Espíritu de Cristo que Él nos ha donado. Es su palabra la que nos purifica. Por eso deberemos decirle al Señor: Señor, danos un nuevo corazón. Hasta la próxima.